Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius trayéndoles un notición para nosotros, los usuarios de la micromovilidad. Y es que el 1 de octubre de 2024, o sea, este año, la Secretaría de Energía de la República Argentina creó el Programa de Movilidad Sustentable que nos va a traer un montón de beneficios. Dicho en las palabras de lo que salió en la resolución publicada en el Boletín Oficial, les comento que específicamente este programa de movilidad sustentable tiene por objeto fomentar la comercialización de nuevas tecnologías que tengan como objetivo promover el desarrollo de medios de transporte sustentables. Y este programa se asienta en dos patas principales. La primera tiene que ver con la eficiencia energética de la movilidad sustentable, particularmente la eléctrica, que desde lo integral supera ampliamente a lo que es la combustión interna. Ahora ustedes me van a decir, bueno, no, pero esos datos son equívocos, porque bueno, si todos se cuelgan de la red eléctrica, entonces va a colapsar y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si ustedes toman todas las variables en cuenta desde lo que es la eficiencia energética de la extracción del petróleo, después al refinamiento, el transporte del mismo y finalmente hasta que eso llega a sus vehículos, bueno, realmente no hay con qué darle. Y esto trae a colación la segunda pata o fundamento detrás de este programa, y es que la movilidad convencional solo admite el uso de combustibles hidrocarburos, mientras que la movilidad sustentable permite otros tipos de energías que se pueden utilizar, como por ejemplo la nuclear, la eólica, la fotovoltaica y la hidro. Así que paneles solares para todos. Y este programa no solo apunta a tener una mayor eficiencia energética en el sector de transporte, sino que también permite estimular la creación y exportación de nuevas tecnologías con respecto a lo sustentable que pueden generar nuevos puestos de trabajo aquí y estimular la industria nacional para exportar todo esto y ganar mucha plata. Y lo que es más importante aún, hay todo un apartado que habla de beneficios para lo que es el usuario final, como el empresario, descuentos para lo que sería la compra o la importación de insumos o bien de vehículos. Esto también aplica no solamente para lo que es la micromovilidad, sino para vehículos eléctricos de toda índole, automóviles, motocicletas, camiones, etc. Así que la idea es que también haya un régimen de descuentos para los usuarios finales y para los empresarios para estimular la compra y la utilización de estos vehículos que vayan a formar parte de la flota de movilidad sustentable del país. Y vos me vas a decir, Alexius, estás tirando fruta porque ¿de dónde sacaste toda esta perorata? Bueno, te lo leo textual de lo que es la resolución en sí. A saber, el programa de movilidad sustentable tiene como objetivo promover la descarbonización del transporte y con ese fin incentivar la movilidad eléctrica. Y te leo otra cita más. El programa de movilidad sustentable tendrá por objeto promover la compra de bienes orientados a la micromovilidad para usuarios particulares. ¡Qué tool! Y si bien la realidad es que este programa de movilidad sustentable se creó hace muy pero muy poquito, yo creo que vamos a tener un panorama y un horizonte muy bueno nosotros los usuarios de la movilidad eléctrica, sea micromovilidad o movilidad eléctrica al fin, porque va a crear un montón de puestos de trabajo, si Dios quiere, y muchos beneficios tanto para los usuarios como para los empresarios que quieran meterse dentro del sector y así afectar la eficiencia energética del sector de transporte de la Argentina. Les voy a estar dejando debajo en la descripción de este video el enlace al panfleto emitido por la Secretaría de Energía que habla sobre todo este programa de movilidad sustentable, habla de algunas de las cosas que ya les mencioné y muchas otras más, así le pegan una mirada. Espero esta información les sirva, les haya resultado útil, al menos para que les pique el bichito de la curiosidad con respecto a lo que es la eficiencia energética y lo que se viene. Nos vemos en el próximo video.